perdona nuestras faltas. Porque a nosotros como seres humanos nos cuesta perdonar, nos cuesta olvidar, nos cuesta incluso pasar por alto muchas cosas. Pero el Señor, a pesar de todas las cosas que nosotros hacemos, Él, si nosotros volvemos a Él arrepentidos, Él no lo perdona, no lo pasa por alto. Nos dice, sí, pasa alto. Y antes dice la palabra que Él se goza del pecador arrepentido, ¿no? Alegra del pecador arrepentido. Y es eso, ¿no? Nosotros nos cuesta perdonar, nos cuesta olvidar, pero el Señor realmente se goza cuando nosotros vamos arrepentidos ante Él. Entonces, eso es lo admiro yo al Señor, ese amor que tiene por nosotros, y lo refleja en esa capacidad de pasar por alto muchas veces. El amor cuya multitud de pecados se repara. Muy bien. ¿Alguien más? No quiero dejar sin oportunidad a nadie de hablar, ¿eh? Yo le doy gracias bueno, me admiro también. Admiro de Dios su paz. También es algo que cuando experimentas, cuando dejas que el Señor te entregue su paz, porque muchas veces nosotros nos aferramos a no querer tenerla y a simplemente descansar o descansar a medias, pero cuando la aceptas en tu vida, hasta yo me sorprendo y digo, no lo entiendo. Como que ¿por qué tengo esta paz si mira todo lo que hay alrededor, ¿no? Pero me asombra su paz, que es como, y lo dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Y es increíble como cuando la aceptas, es pues un regalo. Okay. Últimas oportunidades, ¿eh? Aprovechen. Se acaba minuto. Vamos a seguir alabando al Señor ahora con las alabanzas, ¿vale? De verdad que Dios es bueno, Dios es maravilloso. Es un Dios tan grande que de verdad que pues, podríamos estar aquí diciendo tantas cosas maravillosas que hace, que como dice Oscar, su amor por nosotros es incalculable, es incomparable, es todo lo infinito que podamos definir, ¿verdad? Su amor por nosotros. Así que les invito a que pasen esta alabanza, les invito a que ustedes con nosotros adoremos al Señor con el corazón. Siempre les digo que le cantemos de corazón, que le cantemos con entendimiento y agradecimiento porque Dios es bueno. Amén. Amén.
pedir que levanten la mano los que quieren ser como Jesús. Porque les tengo una noticia. Porque duele ser como Jesús. Como dice lo que estábamos cantando antes, que nos quebrante, que nos transforme, que nos moldee, todo eso cuesta. Así que si en verdad queremos ser como Jesús, les invito a que sean valientes, a que sean esforzados y a que no tengan miedo de lo que nos vaya a doler, porque como todos sabemos, es para nuestro bien. Así que les animo a que queramos ser como el Señor cada día, ¿vale? Y a que no desmayemos ante lo que Él va a hacer con nosotros. Amén. Amén. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia, a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar.
Dios maravilloso, Señor, que eres tú para nosotros, por ser el Rey de Reyes, Señor, Señor de Señores. Nadie es tan grande como tú, Señor, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, Señor. Agradecemos, Señor, el poder honrar tu nombre, el poder glorificarte, Señor, y te rogamos, Dios, que nos hables ahora, Señor, tu voluntad para nuestras vidas y ayúdanos a hacer esa palabra viva, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. Bienvenidos. Hoy voy a compartirles algo de la palabra de Dios. Voy a orar para empezar. Señor, gracias por este instante. Señor, gracias por la oportunidad de reunirnos nuevamente como tu pueblo, Señor, con el ánimo, primeramente, de adorarte y glorificar tu santo nombre, Señor, y segundo, a escucharte a ti, Señor. A estar atento a lo que tienes tú para hablarnos en este día, decirnos en este día, Señor, y animarnos y exhortarnos, Señor. Que tu palabra llegue a nuestro corazón y germine, Señor, y dé fruto, 400 por uno, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, amén. Y amén. Hermano, vamos, como las series están de moda, entonces yo voy a empezar también una serie, porque no quiero estar fuera de la moda. Entonces la serie se llama Conociendo a Dios a través de las Escrituras. Conociendo a Dios a través de las Santas Escrituras. ¿Por qué conociendo a Dios a través de las Santas Escrituras? Dios se revela a la humanidad de tres formas muy claras. Es a través de la creación. Estamos hablando de la creación ahora, que les parece lindo el fondo del mar. Y como si fuera poco, ustedes sabían que la tierra es más baja que el mar. El mar es más alto que la tierra. Y por eso es un milagro que el agua no se venga encima de nosotros. Es una forma de entender que hay alguien controlando, ¿no? Lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 19. Vamos a leerlo rápidamente, así no es el pasaje base, pero hablando de la creación, dice, porque lo que de Dios se conoce, perdón, no alcanzaron a encontrarlo, ¿no? Sí. Que voy como a 1000 por hora. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Te das cuenta? Que Dios se reveló a través de la creación misma, pero también se revela a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Dice Jesucristo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y si no me conocen a mí, no conocen al Padre. A Jesucristo le preguntaron, muéstranos al Padre. ¿Y qué dijo él? Tanto tiempo que están conmigo y no me conocen. Entonces el Padre está revelado en Jesucristo, pero también se reveló a través de las Santas Escrituras, de la Biblia escrita, del santo libro de Dios, la palabra de Dios. ¿Cuánto creen que es la palabra de Dios? Amén. Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no vamos a conocer a Dios de ninguna otra manera que no sea a través de su propia revelación, la Biblia. Y nadie puede hablar acerca de Dios, como lo dice Primera de Juan, en el capítulo Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 3 al 6, dice, nadie conoce a Dios si no guarda su palabra. Si no es a través de la palabra,
nadie va a poder hablar de Dios y nadie va a poder decirme a mí, yo conozco a Dios cuando no estudia la Biblia. Porque la Biblia es el manual de la persona, el manual de convivencia de la persona. Todo objeto costoso, valioso, trae un manual. ¿Sí o no? Si compramos una tele, compramos un refri, lo que compremos que sea de alto valor, trae un librito. ¿Y para qué es ese librito? Para poder manejar adecuadamente el aparato que estamos adquiriendo. ¿Y cuál es la recomendación principal del fabricante? Seguir sus instrucciones. Dice, no vaya a hacer uso de ese aparato antes de estudiar ese manual, porque lo más probable es que usted lo vaya a dañar nuevecito, porque no sabe cómo se usa. Y nosotros somos valiosísimos para Dios, tan valioso que Jesucristo derramó su sangre en la cruz por nosotros. Por eso Dios deja un manual. Y como el manual sirve para dirigirse uno en la vida, sin el manual no somos nada. No vamos a conocer de verdad qué es pecado y qué no es pecado, sino es a través del manual, a través de la Biblia. No lo vamos a poder conocer. Entonces no podemos decir yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios. Es que yo soy hijo de Dios, no. Eso es la gran mentira que el diablo le ha hecho creer a la gente. Que es hijo de Dios. No es hijo de Dios, porque hay dos grupos de personas en el mundo. Y lo digo con miedo. Hijos de Dios y criaturas de Dios. Y aunque todos aquí en la tierra tengamos el mismo beneficio como criaturas de Dios, el mismo beneficio de recibir el sol, el mismo beneficio de recibir el aire y de recibir talentos y ayuda y fuerza de parte de Dios para vivir aquí en la tierra, no todos heredan el reino de los cielos, porque no todos son hijos. Entonces, para podernos dirigir hacia Dios, tiene que ser a través de las Santas Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios. Vamos a leer en el Salmo 19, versículo 7, como base bíblica. Quiero empezar en el Salmo 19, versículo 7, quiero empezar en el Antiguo Testamento. Y dice así la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta. Jehová Dios le da unas recomendaciones a Josué cuando van a entrar a la tierra prometida, y lo dice en Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Y qué le recomienda? Alguien que lo busque rapidito. Y a eso es que yo quiero ir. Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra. Solamente a través de los móviles se busca rápido. ¿Lo leo? Sí, por favor. El 8, ¿verdad? Sí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. ¿Cómo es? Nunca le está dando una recomendación. Usted, yo lo estoy eligiendo hoy. Y va a entrar a la tierra prometida y va a entrar liderando a este pueblo, porque Josué fue el que quedó como sucesor de Moisés, que era el llamado a entrar a la tierra prometida. Entonces Josué es el que toma la batuta y liderar el pueblo, y Dios le dice: vas a entrar tú a la tierra prometida. ¿Y cuál es la recomendación principal? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que a veces meditarás en él. No dice a veces. Siempre. Siempre, diario, no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche vas a meditar en este libro. Entonces nosotros, como nosotros somos hijos de Dios y llamados cristianos, meditamos de verdad de día y de noche en este libro.
para que nosotros aceptablemente podamos tener un conocimiento acerca del Dios que hoy nosotros tenemos como Padre, y a Jesucristo y a su Espíritu Santo. A veces nos hacen una pregunta y no somos capaces de responder. Yo me he puesto en estos días un poco triste porque he visto que muchas personas no oran, no son capaces de orar en público. ¿Sabe por qué? Porque no conocen a Dios. Porque si usted, con Carolina y Oscar, yo me atrevo a apostar que no se quedan un día entero sin hablar. ¿Sí o no? Y quisiera estar hablando siempre. Yo con mi esposa no me quedo un día entero sin hablar. Y yo puse un ejemplo a mi esposa. Y allí y su familia que me están viendo, están conectados con nosotros. Un saludo para ellos allá en Burgos. Si nosotros nos pusiéramos un cerro de billetes de euro, pero un cerro de todas las denominaciones, de 5, de 10, de 20, de 50, de 200 y de 500, y digan, tiene 2 horas para usted contar todos los billetes que pueda contar y son suyos, pero solamente tiene 2 horas y el tiempo empieza a correr. ¿Usted qué haría si alguien en ese momento lo molesta? No me hable, porque no se vale coger por puñado y echar en un costal, no, se vale contar. Ahora mismo no quiero hablar con nadie, suena el teléfono, no lo va a contestar, sé quien sea, porque está contando billetes para él, ¿sí o no? Y eso dice la Biblia. Si me buscaran como el dinero, si le pusieran amor a las cosas de Dios, a mi vida, a conocerme a mí, que es la verdadera riqueza de ser cristiano, conocer a Dios. Como lo dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, por conocer a Jesucristo. Lo he dejado todo, lo he botado todo. Y ese hombre era rico en dinero, porque era descendiente de una de las tribus más ricas del pueblo de Israel. Y él había estudiado en el Sanedrín, que ahí no estudiaban pobres, según la historia. Entonces, si es así, pero nosotros no leemos la Biblia, no la estudiamos, y si no la leemos y no la estudiamos, ¿cómo la vamos a practicar? Entonces yo quiero empezar esta serie acerca de conocer a Dios, acerca de la Biblia. Y el día de hoy solamente voy a hablar de la introducción porque tenemos la Santa Cena. Pero créanme que son 1756 capítulos de esta serie. Vamos a ver quién nos aguanta. Le digo una cifra elevada y totalmente salida de foco, porque el estudio de la Biblia no es un día, no es 2 días. Nadie se gradúa de la Biblia, de estudiar la Biblia, porque usted puede estudiar la Biblia diario, día y noche, como lo manda el Señor, y nunca va a llegar a una conclusión. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice que Dios todo lo hizo perfecto en su tiempo, sin que en el hombre alcance a entender los misterios de Dios. Juan el evangelista dice en capítulo 21, último versículo, y muchas otras cosas se escribieron acerca de Jesucristo, que si se escribirían no alcanzaría el mundo entero para llenarlo de libros de tantas cosas que hizo Dios. Pero solamente esta Biblia quedó para nosotros. Y por primero, la Biblia, no voy a hablar de bibliología hoy, aunque está dentro de la serie hablar de bibliología. Vamos a hacer un estudio de bibliología y vamos a incluir un poco de hermenéutica, de exégesis, de homilética, para nosotros ir estudiando aceptablemente la Biblia. Así como la digo, porque la Biblia nadie la interpreta. Nadie interpreta la Biblia, se interpreta sola. Solo son ayudas para que nosotros aprendamos a interpretar el texto y el contexto y todo lo que genera el estudio bíblico. ¿Sabía usted que la Biblia actualmente tiene versículos que nosotros no tenemos por qué guardarlos o hacerlos? Tiene versículos que no son literales, que son alegóricos, que nosotros no
hacemos y no lo vamos a hacer. Como el sábado, por ejemplo. Hay por lo menos 17 versículos en el Pentateuco que hablan de guardar el sábado. Nosotros no lo guardamos. Entonces estamos desobedeciendo a Dios. ¿Cierto que no? Eso es lo que vamos a aprender. ¿Por qué no lo estamos desobedeciendo? ¿Y por qué no tenemos que guardarlo? Porque en el capítulo 15 del libro de Levítico habla de la mujer con el periodo. Como leyes sanitarias. Cuando la mujer tenía el periodo, o sea, estaba en sus días menstruales, era inmunda, dice la Biblia. Es inmunda y cualquiera que la toque es inmundo con ella. La sacaban y tenían que estar apartadas de la gente durante el periodo menstrual. No lo estamos haciendo hoy. ¿Quién va a hacer eso hoy? Y lo dice la Biblia. Entonces, hay cosas que la Biblia dice que nosotros no las hacemos. Porque son cosas que no son literales. Y hay cosas que no las dice la Biblia y que nosotros las tenemos que hacer. Y no están en la Biblia. Entonces, es un estudio bastante bueno. Créame que es muy bueno. Por ejemplo, la Biblia dice que yo no debo tomar whisky. No dice en ninguna parte que no tome whisky. Nada de eso dice. Habla de embriagarse. Son textos que no son literales. La Biblia no dice en ninguna parte que no se puede consumir cocaína. La Biblia no dice que no se puede consumir marihuana. Y así por el estilo. Hay cosas que la Biblia no dice, pero que yo lo hago. Porque son estudios que van muy profundos. Entonces no todo lo que en la Biblia está escrito nosotros lo vamos a hacer. Ni todo lo que no está escrito no lo vamos a hacer, porque sí apunta hacia la Biblia. Y ese es el estudio que quiero que realicemos y empecemos para las personas que todos vamos a aprender. Todos vamos a aprender, porque yo no me la sé tampoco. Entonces vamos a estudiarla. Amén. La Biblia no es un amuleto. Por leer la Biblia todo el día no vamos a tener ningún beneficio nosotros, ni vamos a lograr que Dios nos ame más. Porque que hoy no leí la Biblia, hermano, me siento mal. No. La Biblia se hace potente y poderosa cuando yo empiezo a practicarla. Y cuando la llevo a los pies de Jesucristo. Y cuando empiezo a amar a Jesucristo. Porque todo estudio bíblico o teológico, como lo llamen, debe de siempre apuntar a glorificar y a exaltar el nombre de Jesucristo. Siempre debe de ayudarnos es para glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo. No para discutir con otros, sino para aprender a caminar. La Biblia nos guía. Dice el Salmo 119, 105. ¿A quién se lo sabe de memoria? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? Para guiarnos, para alumbrarnos. Vamos a buscar en segunda de Pedro. Segunda de Pedro en el capítulo 2, versículo 19, 21. Así como les estoy diciendo, es solamente la introducción. Capítulo 2, versículo 19, 21. De la segunda carta del apóstol San Pedro, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Teniendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ahí vemos que las Santas Escrituras, como un versículo que vamos a ver a continuación, que es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que las Santas Escrituras son inspiradas por Dios, fueron escritas por hombres. Así que por lo menos a unos cerca de 40 autores escribieron la Biblia.
La Biblia está escrita desde el principio, que es el libro de Génesis, que significa principio, pero la Biblia no fue escrita al principio. Desde el principio de la creación no empezaron a escribir la Biblia, porque Moisés, que es el que escribe el Pentateuco, es mucho después de Abraham, como le parece. Entonces la Biblia se empieza a escribir mucho más. Allá cuando Josué, Dios le dice que no se aparte el libro de la ley, era porque estaba leyendo lo que había escrito Moisés. Esa era la guía que tenía después de haberle dado los mandamientos en el monte Sinaí. Amén. Entonces no siempre, dicen algunos estudiosos, dice la historia, que es probable que el libro de Job fue escrito primero que todos los libros de la Biblia. Eso lo veremos después. Esas son doctrinas generales, no tienen una gran riqueza espiritual, pero no para salvación, les aclaro. Correcto. Y si vamos a conocer la Biblia, vamos a estudiar la Biblia, debemos estudiar la Biblia a través de la historia. ¿Cómo llegó la Biblia a nuestras manos? ¿Cómo llegó la Biblia a Martín Lutero, que fue el gran reformador del cristianismo? Entonces son muchas cosas que nosotros vamos a estudiar, que para la salvación no es, sino para nosotros alabar a Dios de una forma correcta y mantenernos y hacer la voluntad de Dios, porque no la podemos hacer si no estudiamos su palabra. Es la que nos va a enseñar a nosotros cómo vamos a estudiar su palabra y cómo vamos a dirigirnos a Él a través de la Biblia. ¿Correcto? Entonces dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, se devuelve un poquito de Pedro, del apóstol Pedro. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso fue escrito la Biblia, que aunque la escribieron hombres como nosotros, de carne y hueso, fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que utilizar una palabra muy correcta que se llama fe, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, y que las Santas Escrituras tienen muchas formas de demostrar que es verdaderamente la palabra de Dios, y lo demuestra a través de la misma palabra de Dios. ¿Sí o no? Por ejemplo, por su trascendencia, ¿qué libro ha trascendido más que la Biblia en la vida? Yo no sé por qué no le dan un premio Nobel de literatura al apóstol Pablo. En serio, se lo dan a Gabriel García Márquez, que escribió unos libritos, y no puedo menospreciarlo, pero yo no gastaría tiempo leyendo un libro de eso. ¿Por qué no le dan un premio de literatura al apóstol Pedro, al mismo Jesucristo? Porque siempre el mundo entero está en contra. Cuando digo mundo, el mundo del pecado, la gente común está en contra de la Biblia, porque la verdad les duele, les pesa. Y cuando usted y yo empecemos a hablar la verdad de Jesucristo a través de la Biblia como es correcto, créanme que no va a ganar muchos amigos aquí en la tierra. Ahora los tenemos porque no les estamos diciendo la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18 nos dice: yo sé que muchos saben qué dice. Capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sabiendo que la Biblia, que la Santa Escritura es la verdad de Dios y que es
el libro inspirado por Dios y que nos lleva correctamente a conocer a Jesucristo, a conocer a Dios y así conocer la salvación en Cristo Jesús, no dicen la verdad, porque la persona que generalmente no estudia correctamente la Biblia se dedica a engrandecer y a hinchar y a tener contento al público. Por eso hoy se ha levantado un movimiento que predica un evangelio a la carta, al gusto del cliente. Y escucha usted, evangelio de la prosperidad, evangelio del... Ahora hay una era del apostolado, del evangelio de las profecías, de las profetas, y el evangelio del yo positivo, la declaración positiva, yo declaro, yo digo, y como a la gente le encanta que digan eso. Y la Biblia lo dice, y ellos dicen, la Biblia lo dice, pero yo lo hago así. Entonces estamos diciendo, y cuando personas que dicen, es que yo tengo una estrategia para manejar la iglesia, la estrategia mía funciona más que la de Dios, es lo que están diciendo. La palabra de Dios no es suficiente, y yo tengo que utilizar mi propia estrategia, y salen con una cantidad de cuentos raros, lo que Pablo le dice a los colosenses. No se dejen engañar por filosofía y huecas sutilezas que los hombres emplean con mucha avidez para engañar a los hombres, para engañarlo a ustedes, a la iglesia. En una despedida que le da en 1 Timoteo, le dice, yo sé que cuando yo me vaya de aquí van a introducir a la iglesia personas irreverentes, amadores de sí mismos. Lo dice allí en el mismo capítulo 3 de 2 de Timoteo. Personas que se aman a sí mismos, pero no aman a Dios, porque con la palabra lo dicen, pero con sus hechos demuestran otra cosa, que es la verdadera palabra de Dios. Entonces no nos vamos a dejar engañar nosotros, porque Dios nos dio su revelación escrita para que a través de ella nosotros viviéramos una vida aceptable delante de Él, honrándole y dándole a Él la gloria y la honra de verdad. Pero tenemos que estudiarla. Así como deseamos lo material, así como uno desea que le suban el sueldo, así como deseamos ese golpe de suerte que casi todo el mundo espera. Casi todo el mundo espera un golpe de suerte, pero no nos dedicamos a la realidad, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y Dios mismo dice, a través de Jesucristo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo dice el apóstol Juan capítulo 2, versículos 15, 16, 17. Dice, el mundo pasa, todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y no vamos a permanecer. ¿Sabe por qué el cristiano tiende a enfriarse y a desanimarse? Por la indisciplina. Somos indisciplinados. Vamos una vez. Es más, nosotros, ¿cuántos anhelan estar en esta reunión? Y duran la semana pendiente. ¿Cuándo será el domingo? A ver qué me va a decir Dios. ¿Cuándo será el domingo para yo ir a cantar, para ir a alabar a mi Rey amado? ¿Cuántos lo anhelan de verdad? Pero muchas personas van a la congregación porque creen que le están haciendo un favor a Dios. Es más, creen que le están haciendo un favor al pastor o al hermano que lo está invitando. Voy a ir porque me da pena. Entonces ya voy a ir, pero no lleva la verdadera intención de que Dios transforme su vida, que Dios transforme su ser, que es a través del Evangelio de Jesucristo. Y no a través de fábulas, no a través de promociones ni de centros de eventos. Lo que transforma el corazón del hombre es la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, a través de nosotros que se lo prediquemos. Dice Romanos en el capítulo 10, versículo 14. El oír entra, la fe entra por el oír, y el oír las fábulas. La palabra de Dios, esto. La fe entra por el oír la palabra de Dios, el verdadero evangelio, que nosotros estamos llamados a predicarlo tal y como Él es. Como le decía Pablo a los Gálatas, yo no estoy aquí por hombre alguno, sino por el mismo Dios que me lo encargó. Ni quiero agradar a ningún hombre, porque si quisiera agradar a los hombres, entonces no sería un siervo de Dios. Lo dice Gálatas, ¿sí o no? Gálatas es conocida como la carta magna de la apología, donde hace la mejor defensa apologética del apóstol Pablo al frente de... ¿Ustedes saben qué era lo que estaban predicando, lo que se introdujeron a la iglesia de Galacia? Que Pablo le dice, ¿cómo es posible
Estoy maravillado que una vez yo les predico el Evangelio, ustedes vuelvan a los viejos rudimentos. Y saben que no les estaban predicando brujería, ni nueva era, ni nada por el estilo. Les estaban predicando la ley de Moisés, que está en la misma palabra. Los estaban llevando a festejar las mismas fiestas del tiempo antiguo, cuando dice Jesucristo fue presentado vivo a ustedes. Y vuelven otra vez a celebrar fiestas y a hacer circuncisiones y cosas. Y era la misma palabra de Dios. Entonces, los animo, hermano, para que de verdad, de aquí en adelante, si usted no tiene una Biblia, baje una en el móvil, compre una por internet. Mire, en Amazon salen económicas y muy buenas. Yo le puedo ayudar a usted si quiere conseguir una Biblia, de verdad que sí. Pero como dice la Biblia, el que no tenga una espada, venda su capa y cómprese una. Que esa es la palabra de Dios y es la que nos va a permanecer. Nosotros nos da vida en el corazón, es a través de la palabra de Dios. Y esta es la introducción al tema conociendo a Dios a través de las Santas Escrituras. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre Santo. Queremos conocerte, Señor, a través de tu palabra. Pero te pido perdón antes que todo, Señor, por la ineficiencia, por la pereza, por la indisciplina, Señor, y por la liviandad con la que asumimos el compromiso de ser tus hijos y de estudiar tu palabra, Señor. Como dice en Hebreo, después de tanto tiempo debería ser todos maestros, pero aún tenemos necesidad de leche. Perdóname, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, por ser liviano en esta parte. Te lo ruego, Señor bendito de los cielos, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, que nos interesemos, que usted es el que pone el querer como el hacer, y que ponga esa hambre, esa sed en nuestras vidas, que así como brava el becerro en el desierto por las aguas, así nosotros busquemos tu palabra, Señor. Busquemos tu rostro a través de la Biblia, Padre Santo, pero que siempre meditemos en ella día y noche, Señor, y nunca se aparte de nosotros, y la enseñemos a otros, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor, muchas gracias. Amén. 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 Oscar. Damos gracias al Señor por que nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Que cuánto estamos escasos de escuchar la palabra, ¿no? Si vemos la diferencia cuando vamos a un culto de estas iglesias donde todo es bonito, todo es prosperidad, sale la gente exaltada, ¿verdad? Sale contenta, sale orgullosa, pero cuando el Señor nos habla, nosotros como tenemos que salir con la cabeza agachada, ¿verdad? Porque estamos arrepentidos, es lo que el Señor quiere, que lleguemos a esa impresión, a ese encuentro de verdad con Él, y que no salgamos con el ego inflado, que nos creyemos super cristianos, sino que de verdad salgamos con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Entonces, muchas gracias al hermano Luis por su palabra. Como decía el hermano Luis, el primer domingo de cada mes queremos realizar uno de las dos ceremonias que instituyó el Señor Jesús. Como decía, nosotros ya no estamos en la ley, ya no estamos para vivir y participar de ritos, sino de una relación directa con el Señor Jesucristo y con Dios. Entonces, el Señor instituyó solo dos ceremonias, el bautizo y la Santa Cena. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que en Romanos 3:23, en cuanto todos pecaron, estamos destituidos, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Y somos conscientes que el pecado nos ha separado a nosotros de esa relación con Dios. Y solo hay una forma de volver a restaurar esa relación con Dios. Es a través del sacrificio que realizó el Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, a través de la ceremonia de la Santa Cena. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el propósito? Justamente recordar eso. Recordar que el Señor vino aquí a la tierra, el Señor hizo esto mismo con sus discípulos el día antes de todo lo que le iba a pasar, de la pasión que le llamamos, que aquí en todo el mundo se celebrará la próxima semana, dentro de 2 semanas,
pues el Señor nos pide que lo recordemos siempre, ¿vale? Que estemos recordando eso que Él hizo, ¿vale? Que dio su vida por nosotros, y que recordemos y anhelemos que Él va a volver aquí a la tierra, es su promesa. ¿Ven? Ese es el propósito, ¿vale? Una cosa que quiero recalcar, y lo quiero recalcar porque lo hemos vivido nosotros, es que ¿quiénes pueden participar de la ceremonia de la Santa Cena? ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? Muchas iglesias decían que si no estabas bautizado en agua, no puedes participar, y te apartan de esto, cuando el Señor en ninguna parte de la Biblia lo dice. Por eso es que es muy importante lo que el hermano Luis va a empezar a compartir. Tenemos que vivir por lo que dice la palabra, no por leyes, y no podemos ponernos cargas nosotros, o el hombre pone cargas en la iglesia que el Señor no la pone. En la Biblia no lo pone, como dice el hermano Luis. Entonces no tenemos que vivir con eso. Dice que si nosotros tenemos comunión con Dios, si nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestra vida como Señor y Salvador, podemos tener esa comunión, podemos participar de la comunión. Tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con los hermanos, pues podemos participar. ¿Quiénes dice la palabra de Dios que no pueden participar? Los que no hayan aceptado al Señor Jesucristo. Amén. Dice en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cristo en la cruz derramó la sangre por nuestros pecados, ¿de acuerdo? Tampoco podemos pensar que esta ceremonia nos va a limpiar de nuestros pecados. No, es algo que hacemos simbólico. Aquí no hay ningún poder ni ningún algo sobrenatural que va a limpiar ni va a cambiar. No, es algo simbólico que hacemos. El vino sigue siendo vino, el pan sigue siendo pan, pero lo hacemos por obediencia, porque el Señor lo instituyó. Dicho esto, ¿cómo, no? ¿Cómo debe practicarse? Ya sabemos que lo podemos practicar todos los que tengamos comunión con Dios, comunión con los hermanos. Por eso se llama la comunión, porque es común, unión con Dios, con los hermanos. Y lo que sí nos dice el Señor Jesucristo en 1 Corintios 11, nos dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es examinarnos, pero no lo que hace Carolina cuando nadie la ve, lo que hace el hermano Milton cuando no viene. No, dice, examínese cada uno a sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, antes de participar, es lo que tenemos que hacer. Examinemos cada uno nuestra vida. Vamos a tomarnos un tiempo, vamos a orar, vamos a pedirle que el Espíritu Santo nos muestre si hay algo en nuestra vida, hay algo en nuestro día a día que tenemos que cambiar, que tenemos que corregir, que no es agradable al Señor. Si en ese momento el Señor te muestra que hay una persona con la que tienes que ponerte a cuentas, proponte en tu corazón hacerlo. No es lo mismo que tú tengas algo con otra persona a que otra persona tenga algo contra ti. Eso es responsabilidad de esa persona. Pero si tú tienes algo contra otra persona, tómate ese tiempo y proponte en tu corazón arreglarlo. Entonces, primeramente, vamos a tomar un tiempo para que oremos cada uno, cierre sus ojos y oremos al Señor. Amén. Vamos a examinar nuestra vida. Le voy a pedir el favor a Carolina y a la hermana Mariela que pasen por aquí. Yo les voy a pedir a una que ore por el pan, el otro que ore por el vino, y lo empezamos a repartir a los hermanos. Te damos gracias, Padre, por el vino, Señor, que representa, Señor, el sacrificio hecho por ti en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque no tuviste, Señor, en cuenta quién era, Señor, sino que
Lo diste todo por nosotros, Señor, en pago por nuestros pecados, en lugar de nosotros, Señor. Gracias por permitirnos hoy, Señor, representarlo y por permitirnos hoy participar de tu sacrificio. Gracias por tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por el pan, Señor, que representa tu cuerpo, Señor, como fue molido por nosotros, Señor, en esa cruz, Señor. Gracias, Señor, porque a través de este sacrificio podemos tener un encuentro contigo y seguirte como nuestro Salvador, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Las hermanas van a repartir el pan, el vino. Les pido que se pongan en pie y que lo retengamos hasta que lo tengamos todos y así podamos juntos en comunión tomarlo. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 26, 29, dice que mientras comía, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, que este es mi cuerpo. Vamos a hacerlo como el Señor lo hizo, en gratitud, con gozo. Participemos del pan. También dice el Señor, versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque este es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Participemos del vino con gratitud. Dice la palabra en el versículo 29, y os dijo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Amén. Que un día vamos a poder disfrutar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a alabar al Señor con gratitud y a recordar su promesa. Amén. Las estrellas
confronta, Señor, cada día, Padre Celestial, que nos dice que tenemos que seguir ese manual de instrucciones que tú nos dejaste, Señor. Ayúdanos a concientizarnos, Señor, de que si queremos buscarte tenemos que ser y hacerlo a través de tu palabra, Señor. Gracias por nuestro hermano Luis, por su palabra, Señor. Gracias por el tiempo que él ha dedicado a estudiar, Señor, para poder compartirlo, Señor, este mensaje que viene de parte de ti, Padre Celestial. Y gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú eres, Señor. Gracias porque tú nos sigues amando, Señor, porque tú sigues esperando, Señor, que no nos perdamos, Señor. Gracias por esa paciencia infinita que tienes para nosotros, Padre. Y ayúdanos, Señor, a no desmayar, Señor. Ayúdanos a continuar, Señor, y a que sea nuestro anhelo, Padre Celestial, servirte y buscarte en espíritu y en verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.